Se va a abordar el valor razonable en la aplicación del valor razonable en diversas normativas. Como ustedes saben, la norma internacional de información financiera número 13 describe cómo se calcula el valor razonable, pero la aplicación del valor razonable se deja a discreción de cada una de las normas concretas. En ese sentido, pues Felipe Herranz y el equipo directivo del Foro AICA Instrumentos Financieros vio conveniente que era oportuno pues empezar también a analizar en qué situaciones se está aplicando el valor razonable. En ese sentido, pues bueno, tenemos 3 presentaciones en las que se van a hacer aplicaciones concretas del valor razonable para que podamos discutirlas y comentarlas. La primera presentación va a correr a cargo de la profesora Marta de Vicente, es profesora de ETEA. ETEA es un centro que se está integrando en la Universidad Loyola Andalucía y va a hablar sobre el valor razonable aplicado en las inversiones inmobiliarias y, en concreto, pues lo más novedoso que hay ahora mismo en el panorama internacional es el borrador de documento de regulación de las inversiones inmobiliarias, las real estates, por el FASB. ¿En qué medida este cerca o se aleja a la NIC 40 que emitió el IASB, pues allá creo que en el año 2001, si no me equivoco? Bien, pues ya sin más demora le cedo la palabra a Marta para que... Muy bien, muchas gracias, Horacio, y muchas gracias también al Foro de Instrumentos Financieros por la invitación, especialmente a Felipe Herranz. Bien, pues como les decía Horacio, pues les voy a presentar el documento del FASB que se presentó a finales del año pasado y todavía pues no tiene aprobación, y que regula el tratamiento contable de las inversiones inmobiliarias en Estados Unidos, y hasta entonces que en Estados Unidos no existía una norma y las inversiones inmobiliarias se trataban como el resto de los elementos de propiedad, planta y equipo, con lo cual se registraban a coste. Bien, el valor razonable aplicado a activos no financieros, pues como saben, en las normas internacionales se utiliza en la valoración posterior de elementos de propiedad, planta y equipo, y es una alternativa contable, modelo de coste o revalorización, también para los activos intangibles, y también se utiliza para las inversiones inmobiliarias, pero el modelo es distinto porque los cambios en el valor razonable de las inversiones inmobiliarias van al resultado del ejercicio y no al patrimonio neto, como ocurre con la propiedad, planta y equipo y los activos intangibles. Bien, pues... A ver, un momentito. Pues como les decía, el Financial Accounting Standards Board, el FASB, emite este ASU en octubre de 2011, y las principales novedades pues son que introduce el valor razonable con cambios a resultados para la valoración posterior de las inversiones inmobiliarias, pero únicamente para entidades que cumplan determinados requisitos que les mostraré a continuación. Bien. ¿Y por qué el FASB emite este documento? Pues en su propuesta explica que hay 2 motivos por los que emite este documento. El primero es porque, como les decía antes, en Estados Unidos no había una normativa que regulara las inversiones inmobiliarias de forma específica, sino que se trataban como el resto de elementos de propiedad, planta y equipo, se registraban a coste histórico, menos amortizaciones, menos deterioro, pero sí que había algunas entidades que estaban registrándolas a valor razonable, con cambios a resultados, como podían ser las entidades de inversión de acuerdo, las entidades que se clasificaban como entidades de inversión de acuerdo con el Topic 946, las entidades que están controladas por planes de pensiones, o incluso también dicen en el documento que algunas entidades a las que se lo permitía la práctica contable en la industria. Con lo cual, pues, con el objetivo de abordar esa diversidad en la práctica contable, porque lo normal es que utilizaran el coste, pero había algunas entidades que estaban utilizando el valor razonable, pues entonces deciden emitir este documento. Y el segundo motivo es alinear la normativa contable entre las US GAAP y las NIF, porque precisamente es que se encontraba desarrollándose el proyecto de la norma de arrendamientos, que se va a hablar después en la siguiente mesa, que el Exposure Draft de arrendamientos pues salió en 2010, y bueno, en deliberaciones posteriores de este documento, que bueno, luego lo contará, no sé si es Horacio Molina, en la siguiente mesa, pero en deliberaciones posteriores, pues lo que se hizo es que se sacó a las inversiones inmobiliarias que se registraban a valor razonable del ámbito de aplicación del arrendamiento, con lo cual no tenían que aplicar por aquel entonces el Receivable and Residual Approach, el de cuentas a cobrar y valor residual, no tenían que aplicarlo las entidades que tenían inversiones inmobiliarias que habían optado por el modelo de valor razonable. Bien, ¿y esto por qué decidieron sacar a las inversiones inmobiliarias del proyecto de arrendamiento? Pues en principio porque entendían los consejos del IASB y del FASB que las inversiones inmobiliarias tienen unas características distintas que otros activos que se destinan al alquiler.
Pues, por ejemplo, pues porque son activos que se mantienen en el largo plazo, pero que tienden a revalorizarse, tienden a aumentar su valor, al contrario que puede suceder con cualquier otro tipo de activos que se destina al alquiler. Ese fue el primero de los motivos. Y el segundo de los motivos, porque las inversiones inmobiliarias también pueden dividirse en unidades físicas y se arriendan a lo largo de su vida útil muchísimas veces y a distintos arrendatarios. Con lo cual, el modelo de cuenta a cobrar y valor residual lo que llevaba era a tener que calcular el valor razonable de cada una de las partes independientes de los activos y además su valor residual. Con lo cual, veían que iba a ser muy costoso para los preparadores de la información y por eso decidieron dejar fuera las inversiones inmobiliarias independientemente del modelo contable escogido, tanto las de coste como las de valor razonable. Con lo cual, por estos motivos, el FASB emite el documento y les voy a ir presentando únicamente el alcance y la medición por el tiempo que tengo, pero comparándola con la actual norma en el IASB, que como saben es la NIS 40 Inversiones Inmobiliarias. Pues bien, en la NIS 40 sigue lo que se llama un enfoque basado en el activo, porque cualquier inversión inmobiliaria que cumpla la definición de inversión inmobiliaria pues está dentro del alcance de la norma. ¿Qué hace el FASB? Pues el FASB se aleja completamente del enfoque del IASB y adopta un enfoque basado en la entidad. Eso quiere decir que determinadas entidades, si cumplen con unas determinadas condiciones, pues son a las que va a aplicar la normativa de inversiones inmobiliarias, con lo cual se pasa de un enfoque basado en el activo a un enfoque basado en la entidad. Bien, ¿y cuáles son esas condiciones? Pues el FASB dice en su documento que serán entidades de inversión inmobiliaria y estarán dentro del alcance de la norma, pues aquellas en las que sustancialmente toda su actividad se dedique a la inversión inmobiliaria, al alquiler de inmuebles. Y la segunda de las condiciones es que tenga un propósito expreso de negocio de invertir en propiedades inmobiliarias con el objetivo de obtener un rendimiento total. Y esto es importante. Un rendimiento total quiere decir que la intención de la entidad sea obtener la renta del inmueble más la realización de las ganancias por revalorización. Y esto lo que quiere decir es que las entidades tienen que tener una estrategia de salida, tienen que tener un propósito expreso de que van a vender sus inversiones inmobiliarias, no solo que van a obtener los flujos que antes, como decía Juan, antes me estaba acordando yo de esta norma, no solo los flujos que genera la inversión inmobiliaria por las rentas, sino también por una posible venta, una estrategia de salida por una posible venta. Bien, pues si cumplen estas condiciones, entonces están dentro del alcance de la norma. Bien, pero no todas las empresas cumplen estas condiciones. Por ejemplo, las empresas que solo se dedican al alquiler, solamente tienen sus inversiones inmobiliarias destinadas al alquiler de venta, estarían dentro del alcance de la NIS 40, pero no del alcance de la propuesta del FASB, con lo cual es que el tratamiento pues resulta asimétrico. Bien, y en cuanto a la medición, pues en la NIS 40, para la valoración posterior de las inversiones inmobiliarias, pues ofrece una alternativa contable. O bien las empresas pueden optar por registrar sus inversiones inmobiliarias a coste histórico o pueden optar por registrarla a valor razonable con cambios a resultados. En definitiva, esta, como presentamos en un artículo en el último encuentro de AECA, esta nosotros le denominamos una alternativa pura, porque el preparador de la información puede optar por cualquiera de las dos. Bien, no está condicionado a ninguna, puede optar libremente por cualquiera de las dos y estas alternativas puras pues afectan a la comparabilidad de la información, porque unas empresas optarán por el modelo del coste y otras por el valor razonable. Sin embargo, sí saben, para limitar este efecto en la comparabilidad, el IASB lo que hace es que obliga a las empresas que optan por el modelo del coste a que revelen el valor razonable en la memoria para que, a efectos de comparabilidad con aquellas que optaron por el modelo de valor razonable. Bien, pues el FASB, como se dirige a empresas donde sustancialmente toda su actividad del sector es inversión inmobiliaria, pues elimina esta alternativa contable y se decanta por el valor razonable con cambio a resultados. Con lo cual, el criterio de valoración posterior para las inversiones inmobiliarias en la normativa internacional y en la normativa americana, pues difiere, porque mientras en una se permite una elección contable, en la otra se requiere el valor razonable para las entidades que cumplen esas condiciones. Bien. Pues el periodo de comentarios de la propuesta terminó en febrero de 2012 de este año y bueno, aquí les expongo pues brevemente los principales aspectos. En la parte superior de la derecha de la imagen pues tienen cuál fue el apoyo que recibió
el concepto de entidad de inversión inmobiliaria, que son aquellas que cumplían esas condiciones, que sustancialmente toda su actividad fuera de inversión inmobiliaria y que tuviera un propósito expreso de negocio destinado a obtener un rendimiento total. Y como ven, únicamente el 19% de los remitentes apoyan el concepto de entidad de inversión inmobiliaria, y lo que apoyan es pues, precisamente el enfoque basado en el activo que sigue el IASB, que es ese 37% que está azul en el gráfico. Y de esos que prefieren un enfoque basado en el activo y no basado en la entidad, pues un 56% consideran preferible mantener la alternativa contable de la NIS 40 en lugar de requerir obligatoriamente el valor razonable. Con lo cual, pues el apoyo que recibió la propuesta del FASB pues, fue escaso, y recientemente, en agosto de 2012, pues el FASB se ha planteado 5 enfoques sobre cómo solucionar el tema con las inversiones inmobiliarias. O bien continuar desarrollando el concepto de entidad de inversión inmobiliaria, ahora mismo en la propuesta. El segundo enfoque sería requerir a las empresas inmobiliarias que evalúen si cumplen los criterios para ser clasificadas como entidades de inversión, y es que se está desarrollando a la misma vez la propuesta, el Topic 946 para entidades de inversión, y entonces se llevarían a valor razonable. Cambiar el enfoque y desarrollar un enfoque basado en el activo. La alternativa cuarta sería requerir a las empresas que evalúen si cumplen los criterios para ser clasificadas como entidades de inversión, y en caso de que no lo sean, desarrollar el enfoque del activo. Y por último, eliminar el proyecto de la agenda. Bien, pues las últimas deliberaciones han eliminado las alternativas 1, 2 y 4, y entonces el FASB pues sigue o bien cambiar el enfoque del enfoque basado en la entidad al enfoque basado en el activo, o sea, parecido a la NIS 40, con lo cual requeriría que establezcan una definición similar a la que tiene la NIS 40 de inversiones inmobiliarias, y que además decidan si el valor razonable pues se requiere obligatoriamente a todas las empresas o es una opción contable. Y la segunda alternativa que barajan por ahora es eliminar el proyecto de la agenda, porque precisamente las últimas decisiones en el proyecto de arrendamientos pues hacen que este proyecto haya perdido interés, porque ya no son las inversiones inmobiliarias solo las que salen del proyecto de arrendamiento, sino con determinadas características de los contratos de arrendamiento, como contarán ahora en la siguiente mesa. Pues muchas gracias. Muchas gracias, Marta. Va a exponer doña María Herbiti, de BBVA. En concreto, ella es responsable de políticas contables y de solvencia. Viene en sustitución de don Jaime Vázquez, que no ha podido asistir al final. La ponencia que va a exponer es sobre ajustes de riesgo de crédito en el valor razonable de los derivados. María, cuando quiera. Vale, muchas gracias, Horacio. Lo primero, disculpar a Jaime, que me pide sus más sinceras disculpas. Y luego, comentaros que el tema que propusimos traer aquí es un tema que para la banca al menos es de una gran actualidad, debido sobre todo a los cambios normativos que nos llegan para el año que viene, tanto por la parte contable, que sería el IFRS 13, como por lo que sería una parte que es la solvencia, los requerimientos de capital, que no es que son cosas distintas, como luego veremos, pero sí que hay una cierta interrelación. Entonces, los conceptos que manejamos para hablar del riesgo de crédito en el valor razonable de los derivados son unos conceptos que me vais a permitir que los denomine en inglés, que es el Credit Valuation Adjustment y el Debit Valuation Adjustment, lo que nosotros internamente en el mundo financiero le llamamos el CVA y el DVA. ¿Vale? Aquí. Entonces, pero antes de empezar... no funciona. Vale. Entonces, antes de empezar un poco con qué es lo que dice la norma y qué es una posible implantación práctica de cómo estamos viendo que podría implantarse estos conceptos, vamos a hablar un poco, creo que es bueno que un poco a afianzar un poco qué son estos conceptos. Entonces, y primero, haciendo un poco de historia, me voy a remontar cuando empezó a desarrollarse el mercado de derivados. Al principio se ignoraba el riesgo de crédito que llevaban implícito en ellos. Los derivados se valoraban y se ponía precio a los mismos para hacer transacciones, simplemente siendo valorados a curvas libres de riesgo, sin incluir el riesgo de crédito. Esto, a lo largo de la década de los 90, a raíz de las numerosas crisis
la crisis asiática, rusa, el default del ETCM y demás, de determinadas entidades, se puso de manifiesto que esa asunción que se estaban haciendo en las entidades no era correcta. Los derivados de crédito, los derivados financieros pueden ocasionar un riesgo de crédito y en algunos casos es muy significativo. Entonces, de esta forma, las entidades bancarias empezaron a incorporar un concepto que es el CVA, el Credit Valuation Adjustment, a sus derivados. Entonces, ¿qué es el CVA? El CVA no es más que ese margen adicional que se añade o que hay que añadir al precio libre de riesgo de un derivado para reflejar que existe una pérdida esperada implícita asociado al riesgo de crédito de la contraparte. Vale. Entonces, esto, bueno, los bancos sí que empezaron a poner precios a este riesgo de crédito y empezaron a valorar así sus posiciones. Si ya nos pasamos ya a un plano ya normativo, sí que la normativa actual de IAS 39 sí que recoge que el valor razonable de los derivados incluye el riesgo de crédito. Ahora bien, ¿por qué os he dicho yo al principio que esto supone un cambio, ¿no? a partir del año que viene para las entidades? Bueno, pues porque, como ha dicho Horacio, a partir del año que viene entra en vigor IFRS 13 y que sí que, aunque obviamente sigue con la idea de que el valor razonable debe incorporar el riesgo de crédito de los derivados, lo que hace es aclarar y matizar cómo debe incorporarse este riesgo de crédito de los derivados. Eso para la parte contable. Y por una parte que también es muy significativo para las entidades bancarias, y es que además de que vamos a tener que calcular este CVA que nosotros denominamos de acuerdo a este IFRS 13, además, y como han mencionado los compañeros al inicio de Bolsas y Mercados por la mañana, este concepto vamos a tener que entre comillas, o nos van a requerir unos fuertes requerimientos de capital adicionales como consecuencia de este concepto. Entonces, por eso son los dos grandes temas normativos que tenemos en relación al riesgo de crédito de los derivados y por eso digo que es un tema de gran actualidad, tanto por la parte contable como por la parte de solvencia. Yo en la presentación de hoy me voy a centrar, obviamente, debido al foro en el que estamos, a la parte contable, aunque sí que haré alguna mención a solvencia y lo matizaré bien para que no haya dudas, pero no creo que nos tengamos que explayar ahí. Entonces, ya como estamos en un foro contable, vamos a poner un par de asientos contables para ver qué significa esto de incorporar el riesgo de crédito en la valoración. Entonces, aquí, como hemos dicho, ¿qué es el CVA? El CVA es ese ajuste al valor libre de riesgo de un derivado para reflejar que existe una pérdida esperada implícita asociada al riesgo de crédito. Por lo tanto, incorporar un CVA, un riesgo de crédito, a una posición de activo de derivados, ¿qué supone? Supone, con respecto a una posición libre de riesgo, que ese derivado vale menos, por lo tanto, abonamos a derivados y, como estamos hablando de derivados de trading, pues seguimos las reglas generales de contabilización de los derivados. Por tanto, cualquier cambio de valor en un derivado tiene que ir directamente a la cuenta de resultados. Y eso sería, en bruto, lo que significa un ajuste de CVA, un cargo en la cuenta de resultados y un abono a la cuenta de derivados. Pero de forma paralela a este concepto de CVA, que es el que aplicamos a las posiciones de activo de derivados, aquellas en las que realmente tenemos un riesgo de que la contraparte incumpla con nosotros, surge un concepto que es el Debit Valuation Adjustment, que es el DVA, y que es el mismo concepto, es incorporar el riesgo de crédito ya no a las posiciones de activo, sino a las posiciones de pasivo. Entonces, claro, ¿y qué es eso de incorporar un riesgo de crédito a una posición de un derivado de pasivo? Pues en este caso nosotros no estamos, la entidad, yo digo nosotros como entidad bancaria, no asume un riesgo de crédito, sino que es nuestra contraparte la que está asumiendo un riesgo con nosotros. Por lo tanto, si tenemos que incorporar un riesgo de crédito en una posición de pasivo, supone incorporar en ese derivado el riesgo de crédito propio de la entidad. Y entonces, y esto en términos contables, así en un asiento contable, ¿qué significa? Pues significa como el derivado vale menos como con respecto a una valoración libre de riesgo, supone debitar al pasivo, rebajando su valor y abonando directamente a la cuenta de resultados. Esto que en términos contables, en un asiento, es muy frío y aparte creo que hay que siempre darle un valor económico a los asientos, pues vamos a verlo con un ejemplillo muy sencillo. Entonces suponed una entidad que está perfectamente cubierta de sus riesgos de mercado y a la mañana siguiente se levanta el contable y descubre que tiene una pérdida en sus libros de trading de 50 millones de euros. Entonces se puede analizar
y dicen, ¿cuál es la causa? Y dice, ya he descubierto la causa. La causa es que tengo unas posiciones de activo, mi contraparte ha presentado resultados, unos malos resultados, y como consecuencia de esa presentación de esos malos resultados, su spread de crédito con respecto a la curva libre, a los tipos de interés libres de riesgo, se ha ampliado. Entonces, por ese hecho, nosotros, entidad, que somos su contraparte, nos debe, eso supone una pérdida directa en la cuenta de resultados. Entonces, la primera consecuencia que podemos sacar de este pequeño ejemplo es que esto es un riesgo a gestionar. ¿Vale? Es un riesgo que afecta directamente a la cuenta de resultados y que es un riesgo que genera volatilidad y volatilidad importante en la cuenta de resultados y hay que gestionar. Y de ahí es el desarrollo que las entidades financieras en mayor o menor medida y dependiendo un poco también de modelos de negocio se ha llevado en los últimos años estableciendo lo que se llaman las mesas de CVA para gestionar este riesgo de crédito. Por otra parte, hemos dicho, esta era una de las causas que había encontrado el contable, pero podía haber encontrado otra causa que había tenido el mismo resultado negativo. Y la causa podría haber sido que la propia entidad ha presentado unos resultados muy buenos y entonces, como consecuencia de ello, el mercado ve que su riesgo de crédito se ha reducido. Y esto lo que provoca es que su ajuste de DVA, porque está en sus posiciones de pasivo, se ha disminuido, ocasionando también una pérdida en la cuenta de resultados. Entonces, en este caso, ya no es que simplemente sea un riesgo a gestionar desde el punto de vista financiero, un riesgo de mercado a gestionar, sino que tenemos un problema de comunicación. Decimos, oye, ¿y tú ahora cómo explicas que el hecho de haber presentado unos muy buenos resultados es una mala noticia para tu empresa? ¿No? Porque supone directamente un cargo en la cuenta de resultados. Entonces ahí por eso se pone, yo con este pequeño ejemplo simplemente os queríamos demostrar que es un riesgo muy importante a gestionar tanto desde el punto de vista financiero como desde el punto de vista de comunicación. Y ya visto un poco lo que es el concepto, vamos a ver qué dicen las normas. Por una parte ya os he dicho que la incorporación del riesgo de crédito ya estaba en las normas, ya estaba en la IAS 39 actual. La IAS 39 nos dice que el valor razonable de un instrumento financiero incorpora su calidad crediticia. Lo que no hace es matizar mucho, no habla de instrumentos financieros en general, no habla de que los activos, solo los activos deben incorporar riesgo de crédito, no dice nada de los pasivos, simplemente habla de instrumentos financieros. Entonces, la realidad o la implantación práctica de este criterio, ¿cuál ha sido? Hay un estudio muy interesante de Ernst & Young, precisamente, en el que analizan cómo estos conceptos están implantados actualmente en la norma, antes de que llegue el año que viene el IFRS 13. Entonces, lo que pone, hicieron un estudio entre 19 grandes entidades financieras que aplican IFRS o US GAAP. Y entonces, se pone de manifiesto que todas las entidades están aplicando el CVA, es decir, el ajuste de riesgo de crédito para los activos, mientras que para los pasivos no todas las entidades lo están haciendo. ¿Vale? ¿Y por qué no se está haciendo? Bueno, pues hay distintas razones. La primera razón, seguro que la habéis pensado todos, y es que es un efecto contraintuitivo. ¿Vale? Lo que hemos explicado al principio, cómo por el hecho de que tú presentes unos mejores resultados tengo un resultado negativo en mi cuenta de resultados. Otro tema porque se argumenta que es muy difícil monetizar este riesgo. Es decir, supone que tenéis una posición de un derivado de pasivo y tienes y tu spread crediticio ha aumentado, por lo tanto tu posición en valor razonable ha disminuido. Dices, entonces yo le voy a decir a mi contraparte, cuando llega el día de la liquidación, mira, es que te voy a pagar menos, no te voy a pagar lo que te debo, el valor contractual, sino que te voy a pagar menos porque mi spread crediticio ha aumentado. Te van a decir, ¿pero de qué vas? ¿No? Perdón por la expresión, pero vamos, que por eso que es un riesgo difícil de monetizar. Vale, entonces por eso es un concepto, el DVA, que con la actual IAS 39 sí que hay bancos que lo están aplicando, no se aplica así generalmente en España, pero sí que, sobre todo bancos de modelos más de banca de inversión, lo están aplicando. Entonces ya llegamos al IFRS 13, que es la norma que entra en vigor a partir del año que viene, 1 de enero del 2013, y que supone una convergencia con las normas americanas. Entonces, antes de empezar a ver qué dice exactamente, un par de pinceladas con respecto al riesgo de crédito en los derivados, creo que merece la pena pararnos en la definición de lo que es el valor razonable, que como ha dicho Horacio al principio, lo que nos hacen es cambiar la medición, no a qué debemos aplicar valor razonable, sino cómo debemos medirlo. Entonces, la definición de valor razonable es una definición que incorpora 4 pilares fundamentales.
La primera es que es un precio, cuando debemos estimar un valor razonable, debemos pensar en precios de salida, es decir, a qué precio venderíamos un activo o a qué precio transferiríamos un pasivo. Pero no estamos hablando, y no hay que mezclar con cuál es la intención de la entidad con respecto a qué hacer con ese activo o qué hacer con ese pasivo. O sea, primer pilar importante es un precio de salida. Siguiente pilar importante es que no debe ser, es una transacción ordenada. Esto significa que no hay que estimar un precio basándonos en supuestos de que sea una transacción forzada o una transacción en liquidación. No, es una transacción normal, ordenada de mercado. Segundo pilar. Tercer pilar es que es un precio actual, ¿vale? No un precio estimado para el futuro o un precio basado en experiencias históricas, sino es el precio de hoy. Y el cuarto pilar, y muy importante, es que debe tener una visión de mercado. Es cómo el mercado, debes tú a la hora de estimar el valor razonable, debes intentar a qué precio le pondría el mercado a ese activo o a ese pasivo. Vale, estos cuatro pilares son muy importantes y es lo que cualquier estimación de valor razonable debe cumplir. Entonces, si ya nos vamos a qué dice exactamente la norma y vuelvo un poco a cómo incorporar el riesgo de crédito en los derivados, hay dos puntos, hemos remarcado dos párrafos muy importantes de la norma. Uno es el 42, que nos están diciendo expresamente que en los pasivos, en el valor razonable de un pasivo, hay que incorporar el riesgo de crédito. Por lo tanto, esa práctica actual de que el DVA, de no incorporar DVA o Debit Valuation Adjustment en los derivados de pasivo, ya no sería correcta bajo IFRS 13. Y el siguiente punto, el siguiente párrafo importante, es el párrafo 56, que es muy engorroso y os lo traduzco un momento. Es importante para la banca porque nos permite hacer una simplificación práctica en la incorporación del riesgo de crédito de los derivados. Y ahí lo que nos están diciendo es que a la hora de calcular el riesgo de crédito de los derivados lo podemos hacer de forma neta. Eso significa que podemos incluir este efecto a la exposición neta de activos y pasivos que tengamos con una contraparte, siempre y cuando existan acuerdos de netting y colateral. ¿Vale? Entonces, esto es un punto importante, no desde el punto de vista conceptual, sino desde el punto de vista de aplicación práctica. Y me vais a permitir que me vaya un momento, porque sí que os he dicho que es importante que los acuerdos de netting, como veis aquí, sí que se permiten a efectos de estimar el riesgo de crédito, pero los acuerdos de netting, por ejemplo, no son válidos a efectos de presentación de cuentas, ¿vale? Y me explico. Es decir, sí que, para la hora de yo estimar el riesgo de crédito puedo hacerlo de forma neta si un participante del mercado también gestionaría esa posición de forma neta, pero hay una diferencia sustancial entre lo que serían unas cuentas IFRS y US GAAP y es el efecto del netting. El netting, los acuerdos de netting no son válidos bajo IFRS a la hora de presentar los estados financieros de una entidad, mientras que sí lo son bajo US GAAP. Entonces, por ejemplo, os he traído un pequeño ejemplo. Esto es una de las diferencias más importantes que existen entre los balances de las entidades financieras europeas y americanas, ¿vale? Y entonces, por ejemplo, os he traído un ejemplo que sería de Deutsche Bank, que son los números, las cifras a 31 de diciembre del 2008, y fijaos, presentó un balance bajo IFRS que tenía unas posiciones de activo arriba del todo del gráfico de 1.224 billones de euros de activo y tenía unas posiciones de pasivo más o menos compensando de 1.097. Pero en sus estados financieros bajo IFRS presentaba en el activo 1.224 billones y en el pasivo 1.097. Y a pesar de que la mayoría de estas transacciones tenían acuerdos de netting, ¿vale? Pero no se permitía netear, y se sigue sin permitir netear posiciones de activo y de pasivo de derivados a pesar de que existan estos acuerdos de netting. Sin embargo, bajo US GAAP el neteo es posible. Se lo deja la norma no lo prescribe, pero sí lo deja como una opción de las entidades. ¿Y eso qué supone? Bueno, pues que todas las entidades financieras americanas lo que hacen es netear posiciones de activo y de pasivo. Entonces, así presentan unos balances mucho más resumidos, más pequeños, y esto de cara a cálculos de ratios de liquidez pues es muy significativo. Vale, bueno, pues esto es una diferencia IFRS y US GAAP que va a persistir en el futuro.
a pesar de que ha habido un proyecto de convergencia, porque los americanos no se veía que la forma óptima era no hacer netting y los americanos no han pasado por el aro, por lo tanto, cada uno vamos a seguir con nuestras normas y sí que habrá que hacer una reconciliación pues, para presentar a efectos de comparabilidad. Bueno, entonces, bueno, ya hemos visto, desde el punto de vista contable, entra IFRS 13, es muy importante y nos va a suponer unos cambios que ahora veremos, pensamos que puede introducir una fuerte volatilidad en las cuentas de resultados. Pero también os he dicho al principio que Basilea, para nosotros es muy importante los requerimientos de solvencia, de requerimientos adicionales de capital que nos va a suponer la introducción de Basilea III por este concepto. Y es que quiero que entendáis que en los primeros estadios de esta crisis, de 2007-2008, cuando la parte más financiera, no tan económica, muchos de los bancos de inversión que quebraron o que tuvieron fuertes, las tuvieron debido al riesgo de valoración de sus derivados. No eran pérdidas por incumplimiento, porque realmente la contraparte hiciese un default y tuviésemos una pérdida por incumplimiento, sino que eran simplemente pérdidas por los movimientos de valoración de sus derivados. Entonces, esto era un riesgo que Basilea, los requerimientos de Basilea II, no lo estaba contemplando. Basilea II sí que estaba contemplando que las entidades debían tener un importe de capital para cubrir el riesgo de contraparte de sus posiciones en caso de incumplimiento, pero no estaba contemplando que las entidades financieras debieran tener capital suficiente para cumplir este riesgo simplemente de valoración de sus posiciones. De hecho, las 2/3 partes de las pérdidas por derivados que tuvieron las entidades fueron debidas a valoración, no fueron debidas a incumplimientos. Entonces, lo que Basilea III pone un freno a esta práctica e incorpora unos requerimientos de capital muy, muy elevados al respecto. Por eso es un riesgo, digo, no es al hablar, yo no puedo hablar en contabilidad solo de CVA y no mencionar solvencia porque es un tema crítico para las entidades. Lo que sí que Basilea dice es que, oye, ese DVA que os vais a contabilizar de acuerdo a IFRS 13, ese resultado positivo que hemos visto en ese asiento de hacer derivado a ingresos por los derivados de pasivo, ese ingreso no me lo cuentes de cara a solvencia, ese ingreso no es un ingreso bueno. Ese ingreso de la cuenta de resultados a efectos de no mejora la solvencia de la entidad, por lo tanto ese efecto habrá que descontarlo y no podrá entrar dentro de lo que es la base de efectos de solvencia. ¿Vale? Y luego sí que si leéis al respecto este concepto de CVA, muchas veces se mezcla lo que es la contabilidad y lo que es la solvencia. Bueno, yo simplemente quería decir que aunque le llamemos de la misma forma, a todo se le llama CVA, no es lo mismo. Y no puede ser lo mismo porque los objetivos de la contabilidad y de la solvencia no son los mismos. Cuando hablamos de contabilidad, hablamos, como aquí todo el mundo sabe, hablamos de reflejar la imagen fiel de la situación financiera. Por lo tanto, debemos calcular ese riesgo de crédito con esos objetivos de mostrar la imagen fiel de lo que tienes. Si yo voy a calcular el CVA a efectos regulatorios, teniendo en cuenta que el objetivo de la regulación de la solvencia es garantizar la capacidad de funcionamiento de una entidad, lo que habrá que calcular y lo que te está diciendo la norma que lo calcules es con unos criterios mucho más prudentes y conservadores. Vale, por lo tanto, aunque si leéis por ahí CVA, pues simplemente hay que tener en cuenta que no es lo mismo el CVA contable que el regulatorio y que todos van a entrar en vigor a la vez y que tendremos que compatibilizar ambos temas, pero no es lo mismo. Y luego ya, para terminar, simplemente quería mostraros unas pequeñas aplicaciones prácticas de cómo en las entidades o cómo se está incorporar desde el punto de vista contable el CVA o el IFRS 13 está dando muchos quebraderos de cabeza. Las metodologías empieza ya en el 2013, pero todavía las metodologías no están refinadas dentro de las entidades. Como vosotros sabéis, la IAS o IFRS no muestra una única metodología para calcular el valor razonable. Sí que te dice que las metodologías que debes utilizar deben ser robustas y consistentes con la forma en la que tú vas a poner los precios, pero no te prescribe nada en concreto. Entonces, una forma en la que están viendo las entidades de cómo se podría, por ejemplo, implantar esto es hacer algo similar a cómo sería el cálculo de una pérdida esperada. ¿Cómo se calcula una pérdida esperada? Bueno, pues tú debes coger qué exposición a ese riesgo tienes, lo multiplicas por la probabilidad de incumplimiento
de esa contraparte y por cuál sería la pérdida en caso de incumplimiento. Son los conceptos que ponemos ahí en recuadrados. La PD es la probabilidad de incumplimiento, la LGD es la severidad o la pérdida en caso de incumplimiento y lo que llamamos EP es la exposición. Entonces decimos, en el caso de unos derivados, cuando hablamos de derivados, ¿cuál es la exposición de un derivado? Pues no parece, teniendo en cuenta que es un riesgo abierto y que es un riesgo volátil, que en unos momentos puede ser positivo y otros negativo, lo que no tiene, lo que se entiende que no carece de sentido calcular, o sea, calcular la pérdida esperada solo sobre lo que sería mi posición puntual en este momento. Hay que tener en cuenta esa volatilidad del riesgo. Entonces, unas metodologías que están siendo muy desarrolladas actualmente es hacer modelos estadísticos. Por ejemplo, sería hacer, por ejemplo, simulaciones una serie de simulaciones ante distintos escenarios de cómo evolucionaría la de ese derivado en distintos horizontes temporales bajo distintos supuestos. Si yo voy a calcular cuál sería mi ajuste de pérdida esperada, pues obviamente solo me debería coger las exposiciones positivas, que sería la parte derecha de este gráfico. La parte izquierda este derivado puede dar lugar en distintos momentos del tiempo a posiciones positivas y negativas, y para calcular el CVA cogería únicamente la parte positiva. Y entonces para cada horizonte temporal te haces una media y esa sería la exposición sobre lo que calcular el ajuste de riesgo de crédito. Y he puesto este ejemplo para ahondar en la idea de que no es lo mismo el CVA contable y el regulatorio. Si yo voy a hacer, para que veáis ese tema de la prudencia y que os decía antes, si voy a calcular el CVA contable, puede ser aceptable cogerme cuál es la media de exposición que espero, pero si yo voy a hacer un cálculo de cara a solvencia, pues eso no es suficientemente prudente. Por lo tanto, seguramente te irás al peor escenario en cada momento del tiempo. ¿Vale? Por eso es un ejemplo para que veáis que no es lo mismo CVA contable que regulatorio. Vale. Voy un poco más deprisa porque si no me voy a pasar ya. Otro punto importante de IFRS 13 es que IFRS 13, uno de los pilares de la definición de valor razonable es la visión de mercado. Bueno, pues esto es muy importante. Y esto significa que cuando calculemos cuál es esos otros inputs de cara a calcular cuál es el valor razonable, debemos ir siempre que se pueda a variables observables, a irnos a ver cuál es si hay credit default swaps de esas contrapartes, deberemos ir a mirar cuál es el spread crediticio asociado a esos CDS. Y esto es importante, ¿por qué? Pues porque hasta ahora las entidades que estaban calculando CVA de acuerdo a IAS 39 no se estaban utilizando en la gran generalidad CDS, sino que se estaban yendo más a parámetros calculados de forma interna de acuerdo a experiencia histórica. Y esto, el pasar de modelos históricos a CDS, lo que se entiende y se espera que genere volatilidad en las cuentas de resultados. ¿Vale? Esto es una de las consecuencias claras de IFRS 13. Y luego ya, por terminar, y para que quería mostraros cómo hemos visto en ese ejemplo sencillo y tonto del principio de que el CVA es un riesgo a gestionar. Y claro, a la hora de cuando una entidad financiera se plantea que tenga que gestionar su riesgo de CVA, se va a encontrar con múltiples objetivos superpuestos. Por una parte, está claro que tiene que gestionar su cuenta de resultados y la volatilidad de la misma, pero obviamente tenemos que gestionar ese recargo de capital que nos llega por Basilea III por este mismo concepto. Y por otra parte, como no puede dejar de gestionar lo que es el propio riesgo económico, el riesgo de que realmente, ya no por valoración, sino por incumplimiento, realmente mi contraparte me incumpla y yo tenga un riesgo real, un riesgo económico. Bueno, pues el gestionar estos tres riesgos es complicado, porque hay que buscar el equilibrio de ambos, porque no es lo mismo gestionar. Lo que haces es abrir el otro muchas veces, y simplemente un ejemplo sencillo para que veáis que no es un tema buscar el punto de equilibrio, y es lo que están trabajando las entidades ahora. Si yo voy a cubrir resultados y volatilidad, yo querré cubrir una exposición que sea igual a esa exposición sobre la que yo he calculado el riesgo, la exposición media que yo os contaba antes. Mientras que si yo voy a cubrir ese recargo de capital, ¿qué quiero cubrir? Pues hemos visto que la exposición sobre la que se calcula ese recargo de capital es mucho mayor. Por lo tanto, yo tendré que cubrir un nocional mayor para cubrirme ese riesgo. Si yo cubro un nocional mayor, estoy abriéndome ya en volatilidad en la cuenta de resultados, genero más ruido en la cuenta de resultados.
Y por otra parte, si yo lo que quiero es cubrir mi riesgo económico, el riesgo real de insolvencia de mi contraparte, pues probablemente igual tenga que irme a unos supuestos de cubrir un nacional mucho mayor, porque si yo realmente me quiero proteger de la pérdida total frente a esa contraparte. Por lo tanto, está siendo muy complicado el buscar ese punto de equilibrio. Por lo tanto, ya simplemente como conclusiones, deciros que el IFRS 13 sí que supone desde el punto de vista contable un cambio sustancial para las entidades de cara a los cálculos del riesgo de crédito de los derivados, que se espera una mayor volatilidad en las cuentas de resultados que habrá que gestionar, y que esta volatilidad a gestionar requiere tener en cuenta este recargo tan significativo en capital que vamos a sufrir, y que hay que buscar ese punto de equilibrio. Y ya está, todo por mi parte. Muchas gracias, María, por la síntesis de tanta información tan interesante. Muy bien, a continuación es el turno de don Ignacio Magro, es socio de Finae Partners y profesor de finanzas aquí en ICADE, en la casa. Mientras organizamos el cambio de mesas. Muy bien, él va a hablar sobre el valor razonable de la tasa de retorno exigida en las pymes, ¿no? Bueno, si me permitís, voy a presentar de pie. Lo primero, agradecerte, Horacio, la presentación, por la beca y, por supuesto, a mis compañeros de universidad por darme el placer y la oportunidad de poder presentar este tema que le doy vueltas todos los días, ¿no? No es que venga con la solución. Me parece un tema interesante. ¿Qué es esto? O sea, ¿de qué me gustaría hablar? No te preocupes, si levanto un poco la voz, yo creo que me oyen. Muy bien. Bueno. ¿Qué es esto de la tasa de retorno exigida por un accionista de una mediana empresa? Al final, como el principal principio financiero es, tenemos que valorar algo en función a lo que pensamos que va a generar. Ese es el valor actual. En concreto, lo que queremos hablar hoy es cuál es el valor actual de una inversión en una mediana empresa. Si invertimos en una mediana empresa, ¿cuál es su valor actual? ¿Cuánto vale eso hoy? Eso, desde el punto de vista financiero, se realiza calculando unos flujos de caja. No se escucha, ¿no? Me siento, no te preocupes. No vamos a... Da igual. Entonces, ¿cuál es la rentabilidad que exige? Perdón un segundo. Entonces, lo que queremos hacer es el valor actual de los flujos de caja descontados una tasa. Eso es lo que me da el valor, lo que vale hoy una mediana empresa. Eso es lo que queremos hacer. Eso es un poco lo que me gustaría discutir o plantear sobre la mesa hoy. Nos parecía interesante porque era bueno tocar inversiones en empresas que bueno, también toca directamente en el valor razonable, ¿no? Entonces, al final, ¿qué debo exigir a una mediana empresa cuando yo invierto? Imaginemos que invertimos nuestro dinero en una mediana empresa. ¿Cuál es la rentabilidad que debo exigir? Que en definitiva es la tasa a la que debo descontar los flujos de caja que me creo de ese negocio para sacar el valor actual de hoy, de lo que vale hoy. Pues bueno, el principal principio financiero dice que tiene que ser una rentabilidad, debes exigir una rentabilidad en función al riesgo de ese negocio. Es así de sencillo. Si tiene menos riesgo, le exijo menos rentabilidad. Si hay más riesgo, le tengo que exigir una mayor rentabilidad y, por tanto, una mayor tasa para descontar los flujos de caja futuro, que en definitiva me permitirán traer el valor actual de esa inversión. Bien, pues, ¿cómo calculamos la rentabilidad o el riesgo en una inversión de una mediana empresa? ¿Cómo se calcula el riesgo? Tenemos aquí representantes de banca, lo cual es muy, muy interesante. Me dedico a trabajar con medianas empresas en analizar el riesgo, asesorarles en financiación bancaria y también en levantar capital y ampliaciones de capital. Y la verdad es que hay varias formas, ¿no? Uno, el riesgo, le tengo que poner un valor. ¿Qué tengo que exigir? Yo invierto mi dinero en una mediana empresa y ¿qué exijo? ¿Un 5, un 10, un 15, un 20? ¿Cuánto exijo? Entonces, bueno, el primer mecanismo que podríamos utilizar es ¿por qué no buscamos una empresa comparable? Tan sencillo como eso, ¿no? Busquemos una empresa comparable, veamos qué rentabilidad está ofreciendo y, por lo tanto, ese será un punto de partida. Es que no hay empresas comparables. Medianas empresas, que yo pueda mirar y ver cuál es comparable.
El último asesoramiento que hice en una compra de una compañía era una empresa de radioterapia. Radioterapia líder en España. Bueno, radioterapia son grandes máquinas donde metes pacientes para tratar con radio todo lo que son, todo tipo de tumores, ¿no? Estábamos negociando y la otra parte que estaba comprando la compañía, yo estaba asesorando al vendedor, nos dijo que había encontrado una empresa comparable en Estados Unidos y iba a utilizar esa misma tasa para traerla aquí. Digo, bueno, ¿qué es eso? Es una empresa del doble de tamaño que aparte de radioterapia hacía todo tipo de tratamientos diferentes para tratar cáncer, que estaba en otros países, no estaba trabajando en España, sino en Latinoamérica. Por lo tanto, yo le dije, me parece muy bien, pero es que eso es tan bueno como decirte yo que le pongas un 20. Vale igual lo tuyo que lo mío, es que eso no es comparable. Entonces, buscar una empresa comparable en una mediana empresa es muy complicado. Ni siquiera buscar algo en el mismo sector. Necesitas ver tamaño, país. Si no, no puedes aplicarle esa misma tasa. Por tanto, y ese concepto de coste de oportunidad, es decir, yo te exijo al tu empresa lo mismo que le exigiría a otra, pero a otra con el mismo riesgo, comparable a la tuya. Por lo tanto, encontrar ese comparable es muy difícil, y más todavía en una mediana empresa. Por lo tanto, este primer mecanismo resulta complicado, por lo menos a mí en la práctica me resulta complicado encontrarlo. No lo encuentro normalmente. En una gran empresa puedes hacerlo, ¿no? Puedes intentar encontrar el mismo sector, que cotice, tienes más comparables, pero si no cotiza y además es una empresa mediana o pequeña, no encuentras comparables. Por lo tanto, no nos sirve este primer mecanismo de valoración de cuál es la tasa que debo exigir a una inversión en función a su riesgo. La segunda y clásica es el modelo KPM, ¿no? Que es, yo creo, por excelencia lo que dicta la tasa de retorno de lo que debes exigir cuando inviertes en una compañía. Es decir, si inviertes en Telefónica, ¿cuál es la rentabilidad que debes exigir? Pues hay un modelo que se llama el KPM, que es un modelo financiero. Tampoco me interesa entrar en el detalle del modelo, se basa en todo lo que es la teoría de carteras, de Markovich, Sharpe, etcétera. Pero simplemente lo que dice es, bueno, tiene sentido, que es, oye, yo debo exigir a una empresa, primero, la tasa de interés sin riesgo, obviamente lo mínimo, ¿vale? Porque si no lo invierto en algo que no tenga riesgo, más un concepto que se llama una beta por la prima de mercado. Es decir, la beta es qué riesgo tiene ese negocio en comparación con un mercado. Es decir, de alguna forma intenta aislar el riesgo que yo puedo diversificar o puedo eliminar diversificando con otras operaciones. Pero claro, esta fórmula, la beta, se calcula comparando la cotización de una empresa con el IBEX o con una cartera de mercado. Es así como se saca una beta. Es la pendiente de la correlación que existe entre un título, su cotización y el IBEX. Bueno, pero es que esa beta en una pyme no existe si no cotiza. Por lo tanto, ¿qué hago? Tengo que encuentro una empresa comparable donde puedas calcular su beta. Además, tienes que hacer otra historia, que es, bueno, los financieros nos hemos inventado una fórmula que es la de abajo, que es tienes que desapalancar la beta, bueno, para sacar realmente el riesgo de negocio, no el financiero, volverla a apalancar, ¿vale? Y entonces la metes en la fórmula y a todo eso además lo multiplicas por una prima de mercado. Prima de mercado que es cuánto más está dando el mercado frente al activo sin riesgo. Si yo invierto en el IBEX 35, ¿cuánto más me da frente a invertir en bonos del Estado, por ejemplo, 10 años? Bueno, es que claro, sacar la beta por una empresa, para una pyme, para una empresa, ¿dónde conseguimos una comparable? Volvemos a lo mismo. Y luego se da otra contradicción, que es la prima de mercado, RM menos RF, normalmente, a medio plazo, la rentabilidad del IBEX es mayor que el activo sin riesgo, no tendría ningún sentido económico. Pues resulta que si miras el histórico, incluso los últimos 3 o 4 años, eso es negativo. Por lo tanto, ¿qué histórico cogemos para la prima de mercado? Cogemos 10 años, ¿qué media? La aritmética, la geométrica, te puedes hacer lo que tú quieras y además el número final puede variar entre 10 y 30. Por lo tanto, esta fórmula, para empresas que cotizan y grandes, funciona, pero para medianas empresas yo veo de difícil aplicación, yo no lo he utilizado nunca, de hecho. ¿Por qué? Uno, porque la beta es imposible de calcular, volvemos al comparable que no existe, y dos, porque esa prima de mercado, sí, puedes hacer medias, puedes estimarla, pero incluso ahora que estamos en una situación complicada, es negativa, o sea que no puedes incluso ver cuál es ese dato fiable a día de hoy. Por tanto, este segundo método para calcular la tasa de riesgo, ¿vale?, que es lo que debes exigir si inviertes en una mediana empresa, tampoco nos sirve. Bueno, a mí por lo menos no me ha servido en la... Perdonad que me esté cargando prácticamente todo, pero es... Lo siguiente que se hace, o que yo he visto que hacemos en el mundo empresarial, es las empresas que se dedican a comprar compañías, que son las empresas de capital riesgo, que lo que hacen es compran compañías, están 5 años y luego las venden. Se dedican a esto, es decir, saben comprar compañías. Tienen que saber qué tasa de riesgo tiene esa compañía y qué rentabilidad tienen que exigir. Ellos tienen por norma exigir un 25% de rentabilidad anual. Es decir, en 5 años sacar 2 veces y media la inversión. Si yo invierto 100, tengo que sacar 250 más o menos en 5 años. Eso supone sacar una rentabilidad anual de un 25. Si no saco un 25 no me interesa invertir. Pero eso, por norma general, en toda la mediana empresa donde invierten. No hacen más análisis.
¿Por qué? Porque llevan muchos años en esta historia y saben que un 25%, bueno, es razonable, y es lo que le piden sus inversores para invertir en medianas empresas ya medianamente establecidas. Como ellos también se han dado cuenta que todos estos métodos fallan, dicen, bueno, pues hay que aplicar una tasa que compense el riesgo siempre y cuando sean medianas empresas con cierta estabilidad. Y le aplican un 25 directo, no hacen más historias, ni WACC, ni a cuánto descuento, ni nada. No, para comprar no hacen todo eso. Le aplican un 25, un 20 si tiene un poco menos de riesgo y un 30 si me estoy yendo un poco más de riesgo de lo normal. Pero no hacen más historias. Claro, esta historia es curiosa porque un cliente amigo mío el otro día me comentó, dice, Ignacio, tú esto, bueno, que le has dado vueltas, no sé si sabes o no, pero le has dado vueltas por lo menos al tema. Me ofrecen invertir en una guardería. Era una inversión pequeña. Y me dice, ¿me puedes recomendar, oye, la inversión? Porque me da una rentabilidad, la rentabilidad que espero es de un 30%. Digo, hombre, pues bien, está en los rangos, ¿no?, que yo pensaba. Aunque, bueno, varias preguntas. Uno, ¿vas a entrar en el accionariado? Sí, porque un accionista se va y me deja que entre y bueno, me meta en su parte, que es un 30% de la compañía. Primero, tienes una minoría, ¿no? Sí, vale, una minoría, lo cual es bastante relevante a efectos de riesgo, ya lo veremos luego. Vale, te dan una minoría. ¿Cuánto tienes que poner? Y me dice, mira, es poco dinero, son 40.000 euros. Y bueno, 40.000 euros tienes que invertir ahí, ¿no? Sí. Me dice, pero me promete un 30%, es decir, yo iba a sacar 12.000 euros al año y yo creo que a partir del segundo año entregarán dividendos. Es muy sencillo, además, es un sitio donde no hay guarderías, va a haber tantos niños, las guarderías normalmente se llenan, a un precio que también está bastante establecido, unos costes que conoces, el coste personal, pues el coste del alquiler del local, o sea, los números son muy fáciles de hacer. Si realmente la llenas y era una zona que la iba a llenar, pues yo no tenía ninguna duda. Por tanto, le dije, bueno, pues eso se llena, me creo que vayas a sacar un 30%, o por lo menos si esos números se dan, vas a sacar un 30% de rentabilidad, lo cual están los rangos que tú debes pedir para invertir tu dinero. Pero le hice una pregunta, le dije, bueno, dos preguntas le hice. Le dije, una, ¿tú crees, bueno, sabes si tienen la licencia para operar? Sabéis que las guarderías necesitan una licencia para operar, no pueden operar sin licencia. Entonces lo que me contestó él y me dice, casi. Casi es un no, hoy en día. Casi es no, ¿vale? Entonces, no tenía la licencia para operar. Entonces le dije, bueno, pero entonces van a empezar ya en septiembre a entrar ingresos. Me dice, hombre, sí, porque la típica frase que también se dice, es que todo el mundo lo hace. Empezamos sin licencia, ¿vale? Eso es un clásico, lo hace todo el mundo y no pasa nada. Cuando vas arrancando, luego pides la licencia y ya está. ¿Para qué vamos a perder ingresos? Entonces, bueno, aprendí también, hay que hacerlo, bueno, ya lo aprendí hace tiempo, pero bueno, en este caso todavía tenía más, era todavía más importante en la historia. Entonces el tío me dijo, no, es que casi tiene la licencia, o sea, no. Y luego le hice otra pregunta, para que me diera el riesgo. Le dije, oye, tú puedes perderlo todo, porque es una mediana empresa, está funcionando, está abriendo, esto no es una empresa establecida, es una pequeña empresa. Lo puedes perder todo, ¿te has puesto en ese escenario? Me dice, ¿a qué te refieres? Digo, muy sencillo. ¿Le puedes decir a tu mujer que pierdes los 40.000 euros? ¿Le puedes llegar un día a tu casa y decir a tu mujer he perdido 40.000 euros? Entonces me dice, ¿tú estás loco? Imposible. Además estaba en el paro. Y entonces, su historia era, tenía algo de ahorros, pero esto era una parte importante de sus ahorros, y su justificación es, si invierto aquí y me deja 12.000 euros al año, pues bueno, me empieza a dejar algo todos los años, ya empieza a aportar en casa y tal, y aunque tenga riesgo, pues empieza a aportar. Claro, nos había puesto en la situación de tener que decirle a su mujer que perdía los 40.000 euros. Entonces yo le dije, simplemente ponte en la situación de que tengas que decirle esto a tu mujer. ¿Puedes? Me dice, no, o sea, me cargo mi relación, vamos. Entonces le dije, no sé, toma la decisión tú. Eso, ganar 12.000 euros con un potencial de algo que está con casi licencia, ¿vale? O no sé, o decírselo a tu mujer si pasa algo. Entonces, bueno, no invirtió. Yo, obviamente no quería que invirtiera, como os podéis dar cuenta. No invirtió. ¿Qué pasó? Está claro que iban a dar un 30%, pero había un riesgo que había que valorar, no solamente con números, sino con qué es realmente que estaba dando el negocio. Lo que pasó es que no invirtió, se metió otro accionista y empezaron a funcionar sin licencia, como siempre, y pues, le pillaron, que estaba sin licencia. Y le cerraron el chiringuito a la guardería. ¿Sabéis quién denunció eso? Obviamente no este accionista. Un padre cabreado, son los peores. Un padre cabreado en la guardería denunció que no tenía licencia y les cerraron el chiringuito. Entonces cerró y bueno, lo perdieron todo, ¿no? Entonces, es cierto que los números te dicen, oye, sí, un 10, un 30 es mucho poco, pero luego, de alguna forma, que es lo que quiero exponeros ahora, hay que entender el negocio y el riesgo del negocio para ver si esos rangos están dentro de lo razonable o no. Y luego ya le puedes poner un 25 o un 30. Si hubiera tenido la licencia y estuvieran funcionando y tuvieran un año de historia,
Mi recomendación hubiera sido siempre, sí, un 30 es una buena rentabilidad. También puedes perderlo si pasa algo, pero ya está más o menos en otra fase. Por lo tanto, esa medición de riesgos, como lo suelo hacer yo, es ese rango del 20-30% en mediana empresa me parece razonable, pero luego hay que entender una serie de cosas, que es lo que quiero ver hoy, que es más estratégico, pero es de entendimiento de negocio, ¿no? Que es, primero, ¿hasta qué punto los ingresos de ese negocio? Esto es, después de 15 años mirando compañías, es un poco lo que, cuando analizo una compañía, lo que suelo mirar para ver qué riesgo tiene, ¿no? ¿Hasta qué punto tus ingresos o tus flujos de caja futuros basados en la parte de arriba, que sus ingresos son estables? Entonces aquí hay tres temas claros, ¿no? Que es, oye, ¿en qué mercado estás jugando? Y si eso crece o no crece. Que eso parece un estándar, pero es difícil de analizar. El caso este de radioterapia, que tuvimos que analizar el mercado. ¿Cuál es el mercado de la radioterapia? La sanidad de España. Que la sanidad crezca no quiere decir que esto crezca. ¿Cuál es el mercado? ¿El número de pacientes de cáncer en España? Pacientes de cáncer que se tratan con cirugía, no con radioterapia. ¿Cuál es el mercado? Realmente, la definición del mercado es lo más difícil para entender un negocio. ¿Es un mercado nacional? Cuantos más pacientes haya en España, mejor. No, porque es un mercado, el mercado de sanidad es regional, porque las competencias están a nivel regional y se decide a nivel regional. Y además un paciente no se mueve de una comunidad a otra para tratarse de radioterapia. Por tanto, el mercado relevante en este caso de radioterapia, por poneros un ejemplo concreto, es el mercado regional de tratamientos de cáncer con radioterapia. Y más aún, quitando lo que ya puede hacer el sector público. Pero el sector público cubre el 80% de las necesidades de este tipo de servicio. Por tanto, el mercado que te queda es lo que el sector público no puede hacer en las diferentes regiones. Claro, para llegar a eso, son 3 semanas de trabajo, nos llevó. Pero claro, una vez que entiendes en estas regiones qué deja el sector público que no puedo atender y que puedo atender yo, y son tratamientos que son pacientes reales, ese es mi mercado. Luego ya me pelearé con la competencia a ver quién se lo lleva, pero ese es mi mercado. Por lo tanto, la definición de mercado y su crecimiento era fundamental. Y en este caso, al hacer este análisis de radioterapia, nos salieron 2 zonas en España, donde el sector público había listas de espera y había una deficiencia clarísima de tratamientos con radioterapia, sobre todo en Canarias. Canarias, sobre todo, que además no vuelan para tratarse en España. Entonces, una de las recomendaciones, si analizas bien el mercado, es métete en Canarias, que no hay nada, ¿vale? De hecho, fue una de las recomendaciones para meterse y poder crecer allí. Pero si no analizas bien el mercado, o no llegas hasta esa granularidad y ese análisis en detalle, no ves nada, ¿no? Como riesgo o oportunidad de negocio, ¿no? Lo siguiente, obviamente, es, bueno, una vez que tengo el mercado, es quién se lleva ese mercado, la competencia, ¿no? Aquí hay un dato que es, todo el mundo conoce la cuota de mercado, es cuánto tengo del mercado, ¿no? Pero a mí, yo creo que lo más importante no es la cuota de mercado, sino la cuota de mercado relativa, es decir, el primero. Si tú tienes una cuota de mercado del 0,5 relativa, significa que el primero que juega aquí es el doble que tú. Eso te está diciendo cuánta fuerza tienes tú para llevarte clientes. Al final, es más la cuota de mercado relativa que la cuota, que es la fuerza que tienes para poder defender tu posición o llevarte clientes, ¿no? Obviamente la concentración de mercado es obvia, si hay tres competidores en vez de 10 y tú eres uno de los 3, pues tienes más fuerza, ¿vale? Y las barreras de entrada a radioterapia no se mete nadie. ¿Por qué? 1, porque cada máquina cuesta 2 millones de euros, y 2, porque si no tienes médicos que sepan hacer lo que son radiofísicos, muere gente. Por lo tanto, las barreras de entrada a radioterapia son brutales. Entonces, el análisis del mercado, ¿cómo salía? Maravilloso, y la competencia, maravilloso. Íbamos bien. Estructura de clientes. ¿Por qué es tan importante mirar la estructura de clientes? Al final es riesgos, todos los bancos lo miran mucho. Tú concentras tus ventas en 2 clientes, en 3, en 5, en 10. Cuanto más lo concentres, más riesgos. Se te va uno y lo pierdes todo. Por lo tanto, el diversificar las ventas es fundamental. Y no solo eso, sino la fidelidad que tienen ellos a ti. Es decir, tú puedes no diversificar y tener 1000 clientes, pero si todos los años tienes que hacer nuevos clientes, eso es un negocio muy arriesgado. Si siempre son los mismos, lo tienes bastante armado. Y eso es muy fácil de analizar, ¿vale? ¿Hasta qué punto el cliente es sólido y te puede pagar? Básico. ¿Y hasta qué punto el cliente puede cambiar de proveedor? El cliente tiene su fabricación ajustada a tu producto, por lo tanto no puede cambiar de ti. O sea, depende de ti. Si depende de ti, mejor. Y luego un tema que se nos suele olvidar es quién tiene la propiedad de los clientes. Tú tienes comerciales, si tú concentras mucha venta de tus clientes en 2 comerciales, se van los comerciales, pierdes los clientes. Por lo tanto, tienes que diversificar también dentro de tus comerciales. Esto, si lo analizas en un negocio, te da una primera visión estratégica de qué riesgo hay en que tú puedas mantener tus ingresos a futuro, ¿vale? En términos de costes, la principal variable es cuánto coste fijo y cuánto coste variable tienes. Esa es la principal, que se llama el apalancamiento operativo, no clásico. Es decir, si tú tienes un negocio con mucho coste fijo y bajan las ventas un poco, quiebras enseguida. Casos clásicos, aerolíneas. Las aerolíneas tienen un coste fijo altísimo, altísimo. Tienen obviamente los pilotos, las azafatas, que no se bajan el sueldo ni para atrás. Tienes el leasing de los aviones, que pesa muchísimo, y tienes toda la infraestructura. No tienen coste variable prácticamente.
Un negocio de radioterapia es un negocio de costes fijos médicos, tengo el leasing de las máquinas y tengo los alquileres de los centros, todo es fijo. Por lo tanto, una pequeña bajada de ingresos quiebra el negocio enseguida, va todo directamente abajo. Por lo tanto, lo primero que hay que mirar es esa estructura de fijos y variables, ¿no?, en un negocio que es fácil de analizar. Y luego, si tiene mucho variable, que dices, no tiene riesgo porque si bajan las ventas bajan los costes, pronto mantienes margen, hay un problema cuando tienes mucho variable. Yo trabajé para una empresa de piensos, ¿vale? Y bueno, el pienso lo que hace es comprar maíz, trigo y tal, lo mezcla, lo prensa y lo vende, ¿vale? Era pienso no para gatos y temas bonitos, esto era pienso para vacas y más industrial, ¿no? Entonces lo prensaban y lo vendían. Entonces lo que compraban, el 80% del coste era el coste de la materia prima, el maíz que compraban, trigo, que ellos simplemente prensaban y vendían. Entonces, claro, pensaba un 80%, tú puedes decir, bueno, mucho coste variable, poco riesgo. Al revés. ¿Qué problema había? La materia prima que compraban tenía muchísima volatilidad. Es decir, variaba mucho el precio de compra de ese maíz, ese trigo que utilizaban. Claro, la pregunta clave es, si tú no puedes trasladar a tu cliente final ese incremento de precios, estás muerto. Te suben los precios de las materias primas y no se lo puedes pasar al cliente final, te estrangula tu margen. Por lo tanto, cuando hay un negocio con mucho coste variable, tienes que mirar siempre hasta qué punto las materias primas se mueven y hasta qué punto lo puedes pasar al cliente final, ¿vale? Esa es un poco nuestra experiencia. Bien, y por último, en términos de riesgo, de análisis de riesgo, es algo, yo lo llamo el gran desconocido, ¿no?, que es algo que se llama en finanzas el NOF, que es en las necesidades operativas de financiación. ¿Esto qué es? Estos son los clientes, los proveedores y las existencias. Esto tiene un impacto en el movimiento de caja en un negocio que yo creo que todavía muchos clientes no lo ven, ¿no? Existencias. Existencias es algo sencillo con el nivel de inventario que necesitas para funcionar. No sé, puedo intentar ahorrar costes y traérmelo todo de China, ¿vale? O intentar trabajar aquí y cuando lo necesite lo pido. Hay diferentes formas de trabajar, depende de cada negocio. Normalmente las pymes sobredimensionan el inventario. ¿Por qué? Porque están asustados de no poder atender sus clientes. Entonces intentan tener mucho inventario para que en caso de que le pidan algo, tener siempre. Porque no tienen una estabilidad de pedidos, sino que cada día es de una forma, ¿vale? Hasta que no te estabilizas. Tenía un tío mío que tenía una empresa de jabones para hoteles de lujo, y el tío decía que para ahorrarse costes lo traía directamente de China, con la etiqueta incluso del hotel, ¿vale? Entonces la etiqueta del hotel era el Ritz, y entonces venía el jaboncito, lo traían directamente de China y se ahorraba mucho dinero. Claro, cuando llegaba aquí, le pasó un par de veces, la etiqueta no te ha salido así, tienes que cambiarla, hemos cambiado el color, cámbiame la etiqueta, ¿vale? Entonces el tío, ¿qué hacía? Con los 1000 jabones que se ha metido de China, pues a los sobrinos, a los hijos. Yo tengo mi casa llena de jabones por esta razón, ¿vale? Entonces, ¿eso es riesgo en stock? Claro que es riesgo, te puedes ahorrar dinero porque tiene más riesgo. Por lo tanto, ¿hasta qué punto tu stock está totalmente ajustado a algo y de dónde lo traes? Aparte de la dimensión del stock, es lo que te da el riesgo de ese stock. Caducidad, cuánto aguanta, cuánto no aguanta, robo, ese tipo de cosas es lo que hay que ver. Y eso es, bueno, aquí como, bueno, los contables lo sabéis, bueno, lo sabemos bien, las existencias es por donde más se mete el cuezo en todas las cuentas. Yo tengo un cliente ahora que me dice, Ignacio, ¿cómo sacamos a la luz 1 millón de euros que he escondido en existencias? Y no sé cómo hacerlo todavía, ¿vale? Entonces, lleva 1 millón de euros escondiendo 2 años, me lo acaba de decir ahora. Y el problema es que si metemos el 1 millón de euros, la compañía se mete en patrimonio neto negativo. Es decir, tenemos que liquidar la compañía. O sea, es absurdo, pero es que es así. Entonces no sabemos si a alguien se le ocurre algo, ¿vale? Estamos en ello, ¿vale? Para que no quiebre y ser legales, ¿vale? Entonces, bueno, estamos en ello. La parte de clientes es un tema brutal. O sea, es ¿a cuánto estoy cobrando de mis clientes? Estoy cobrando a 2 meses, a 3 meses. España e Italia son los países que peor pagan del mundo. O sea, aquí te llega una factura y si la pagas cuando te llega eres tonto. Tú tienes que dejarla en el cajón, cuando pasen 2 meses o te llame 3 veces y dices, bueno, ahora es momento de pagar, ¿vale? Eso es como funcionamos en este país, pero así nos va. Que no paga nadie, ¿vale? Entonces, y además el impacto de que te paguen antes o después tiene un impacto impresionante. Yo hicimos un análisis para una compañía que no estamos en negocios muy sexys, al galvanizado. Galvanizar es los postes de la luz y los guardarraíles de las carreteras están como metalizadas, si os dais cuenta, para evitar que se oxiden. Eso es una película de zinc que meten cuando meten en una piscina y sale con una película de zinc, ¿no? Eso se llama galvanizar para evitar que se oxide. Entonces un cliente nuestro galvanizaba, es uno de los líderes en España, ¿vale? Y entonces una de las cosas que nos dijo es, oye, Ignacio, estamos creciendo un 50% y no puedo pagar nóminas. Dice, ¿me lo puedes explicar? Porque ¿cómo se explica eso? Tengo margen, doy resultados, estoy creciendo en rentabilidad, estoy creciendo y no puedo pagar nóminas. Es que no lo entiendo, algo estoy haciendo mal o mi contable me está mintiendo, una de las dos, ¿vale? Entonces yo le dije, muy sencillo,
¿a cuánto estás cobrando? A 3 meses. Y tus proveedores al contado, porque son tíos muy fuertes que me venden el zinc. El zinc hay que pagarlo al contado. Y mis clientes me pagan a 3 meses. Y aparte no puedo descontar a papel, bueno, una serie de cosas que no puedo adelantar el dinero. Entonces le dije, muy sencillo, si tú estás financiando 3 meses de ventas y estás vendiendo más, necesitas financiar eso. Necesitas dinero para financiar tu crecimiento. Pero no porque la gente la inversión en máquinas la entiende. Si tuvieras que poner una nueva piscina para hacer zinc, tú entiendes que necesitas dinero, sí. Pero que tengas que financiar clientes porque no te pagan y te pagan a 3 meses, eso no lo entiende nadie. La gente se pierde en lo que es la necesidad de circulante. Entonces, para crecer, necesitaba el tío 4 millones de euros. Me dice, no lo entiendo. Es que tienes que financiar tu crecimiento porque te pagan más tarde de lo que tú pagas. Y eso se entiende mal. Entonces, y luego le hicimos el modelo y le dijimos, mira, necesitas este dinero. Pero una cosa que hicimos es, a ver, tenía 5 clientes. Le dijimos, ¿a cuánto estás cobrando de los clientes? Y dijo el tío, a 2 meses. Le dije, ¿seguro? Dice, seguro, a 2 meses. Resulta que le hicimos el modelo. Necesitaba más caja de la que habíamos puesto en nuestro modelo. Y entonces me dijo, oye, Ignacio, ¿qué pasa? ¿Te has equivocado? Dije, bueno, vamos a ver, déjame que lo mire. Entonces, le dije, dime a cuánto estás cobrando a tus clientes. Y me dice, bueno, a 3 meses. Y me dijiste a 2. Y te lo pregunté 3 veces. Y lo comprobé. Dice, sí, pero este año estamos a 3 meses porque si no, no vendíamos tanto. Dije, has dado un mes más de plazo. Esos son 2 millones de euros más que necesitas. Pero bueno, Ignacio, esto estás equivocado tú. Digo, no me he equivocado, que es un mes más de financiación que necesitas. Entonces no tienen esa... Es la pelea típica entre el comercial y el financiero, ¿vale? Que le dejas más plazo de pago y te rompe la caja, ¿no? Entonces en este caso fue una situación donde le estranguló el crecimiento porque dejó más plazo de pago. Entonces la parte de clientes, de a cuánto estoy cobrando, hoy en día es fundamental. Y aparte hoy ni se descuenta papel, las necesidades de circulante cada vez se descuentan menos, está complicado el tema. Yo creo que este es el principal problema que tenemos en este país, ¿no? Proveedores, la financiación a proveedores, pues qué voy a decir, es exactamente lo mismo, cuanto más tarde pagues mejor, ¿no? Hay técnicas como el confirming, instrumentos que están utilizándose, pero que bueno, aquí tienes que tener igual, oye, ¿cuánto estoy pagando? Si son proveedores muy gordos o no. Si son proveedores que tienen mucho peso, te estrangulan. No te vendo el cine hasta que no me compres, y ya está, porque solo me lo puedes comprar a mí. Por lo tanto, si estás comprando algo que es único, tienes que pagarlo, ¿vale? Por lo tanto, ahí, bueno, eso también es una herramienta típica de que al final todo esto se traduce a riesgo, ¿eh? CAPEX, bueno, todo el mundo sabe lo que es el CAPEX, que es la inversión en maquinaria o inversión que necesito para funcionar, ¿vale? Cuanto más necesite, más caja y por lo tanto más riesgo. Al final todo esto se tiene que traducir, y con esto termino, pues esto está muy bien, con esto te lleva a una visión del negocio, te da una visión de riesgo, pero al final lo tienes que traducir a caja. Oye, ¿tengo dinero para... ¿Y tengo dinero para crecer o no? Porque si no tengo dinero es cuando tienes problemas. No pagas nóminas, no duermes y quiebras el negocio. Ese es el principal tema. Nosotros tenemos una obsesión por la caja. Obviamente esta es la fórmula de caja, pero es lo que hemos visto, ¿no? ¿Cuál es el EBITDA, que es ingresos menos costes? ¿Cuál es tu movimiento del NOF, es clientes, almacenes y proveedores? ¿Y cuánto necesitas invertir en el CAPEX? A todo eso tienes que considerar que hay que pagar al banco lo que le debes, que es fundamental, ¿vale? Y a partir de ahí te da lo que te queda neto para hacer otro tipo de cosas. Entonces, todo lo que hemos visto antes lo tienes que traducir a esto. Si entiendes esto y ves que tienes capacidad para hacer esto y capacidad para crecer, ahora le puedo contestar a él, a ese que me preguntó, ¿hay un 20% es mucho o poco? Ahora te puedo contestar. Una vez que sabes esto y lo entiendes bien. Y ahí es donde puedes decir es un 20 o un 30. Tampoco merece la pena ver si es un 18,5 o un 22,2. Tampoco tiene ningún sentido. Pero te mueves en ese rango en medianas empresas normalmente. Sin olvidar, siempre que se invierte en medianas empresas, que hay otros riesgos que hay que considerar. Uno, estructura accionarial. Si metéis dinero en una mediana empresa, ¿tenéis minoría o mayoría? Si tenéis minoría, estáis vendidos. Hay algo que proteja a las minorías, pero ¿puedes venderlo a tu participación? No, a no ser que tengas una cláusula de venta o de arrastre a los demás. ¿Qué puedes hacer si tienes minoría? No puedes vetar nada, tienes más de un 25, puedes hacer algo, pero si no, tienes ninguna decisión. Por lo tanto, cómo inviertas y qué participación tengas en esa inversión también te determina riesgo. Si tú tienes minoría, tienes más riesgo que si tienes mayoría, porque como mayoría controlas lo que está pasando. Y eso no se suele meter en el análisis de riesgo. ¿Hasta qué punto puedo dar salida a mi dinero? La liquidez en toda inversión, como sabéis, un producto que es más líquido que otro, tiene que dar menos rentabilidad porque es más líquido, te da más opciones. Un depósito que tú puedes sacar el dinero en cualquier momento te da menos rentabilidad que un depósito de dinero. Pero por un tema de que tiene más riesgo, no puedes disponer del dinero. Y esto la gente se suele olvidar cuando invierte en medianas empresas. No tiene liquidez, son muy poco líquidas y olvídate del dividendo. Dividendo es muy difícil que te lo den. Por último, ampliaciones de capital. Obviamente tú metes tu dinero y luego necesitas el negocio necesita mucho más dinero para funcionar y tu porcentaje que pensabas que valía mucho se diluye. Porque entra otro con más capital y tú te quedas con menos. Entonces eso también depende de la caja que necesite el negocio. Si lo entiendes bien vas a saber que necesitas caja futura para ampliar capital. Y por último, por donde se suele colar todo el dinero cuando inviertes en una compañía y no tienes mayoría. Tú inviertes y ¿qué hace el accionista directivo? Pelea típica, ¿eh? Se pone un sueldo. Yo soy accionista mayoritario pero es que también trabajo aquí.
¿Y cuál es mi sueldo? ¿Y qué coche me pongo? Y cuando las cosas empiezan a ir bien, se pone un coche, se pone un sueldo, se pone no sé qué, y dices, ¿y cómo frenas eso? La única forma es, antes de entrar, como minoría, tienes que acordar un sueldo de los directivos y sobre todo si son accionistas. Si no, estás vendido. No tienes forma de controlarlo ni de demostrarlo. Bueno, son algunas pinceladas para trasladar un poco mi día a día y la complejidad de analizar riesgos en medianas empresas. Se traduce toda la caja que tengo, la capacidad de repagar, que se soporta en una estrategia de ingresos, costes y necesidades de circulante y CAPEX, ¿no? Y todo eso envuelto en una parte final que no hay que olvidar, que es cómo inviertes en cada una de ellas, ¿no? Pues nada más, muchas gracias. Muchas gracias, Ignacio. Abrimos un turno de comentarios, preguntas, abierto al... Felipe. Sí, con la primera presentación del borrador del FAS en relación con el valor razonable en las inversiones inmobiliarias. Es una pregunta muy política. Cuando se hace un análisis de las contestaciones que se ha recibido el borrador, yo veo el siguiente problema práctico. Los que han emitido el borrador lo han hecho pensando en una mejor información para los usuarios de estados financieros. ¿Se ha estudiado si las respuestas también son mayoritariamente procedentes de usuarios o proceden de los preparadores? Porque, claro, si mayoritariamente las respuestas provienen de los preparadores, pues hasta qué punto podría considerar un emisor de normas contables de que ha fracasado en su propuesta. En el recuento de las cartas de comentarios se recibieron 80 cartas de comentarios y sí que es verdad que alrededor de un 28% provienen de preparadores de la información, pero la mayoría provienen de auditores y de corporaciones de contables CPA en Estados Unidos. Sí, mi pregunta ¿está abierto? Porque me ha parecido que al hacer la exposición de la FSR 13, en lo que hace referencia al valor razonable de los derivados en posiciones de pasivo, me ha parecido que decías que, puesto que la FSR 13 considera que el valor razonable es un precio de salida, en este caso no era fácil establecer un precio de salida para este tipo de pasivos. Me he debido expresar mal. No, sí que es posible. Es un reto. Pero claro que es posible. Vale, es un reto. Es un reto, pero cierta claro. dificultad. Entonces, mi pregunta es, en ese comentario hay una crítica velada a que sea un precio de salida. O sea, ¿hay una alternativa que sería mejor? A ver, es un poco actualmente la filosofía de IAS 39 con respecto a lo que es el valor razonable. Estamos hablando de IAS 39 tiene la filosofía de settlement, un valor de liquidación, ¿vale? Y mientras que IFRS 13 deja claro que estamos hablando de precios de salida, no de un precio de cuando yo haría la liquidación contractual. Entonces sí que hay una crítica velada por la parte de pasivos. Es decir, yo sí, o igual es por la filosofía española esta de que el valor razonable en ciertos aspectos nos cruje. Y me explico. En la parte de derivados o de pasivos, ¿qué es eso de meter el valor razonable? A mí personalmente el incluir el riesgo de crédito propio en lo que sería la valoración de un pasivo y que cuando realmente las cosas me van mal yo tengo un resultado positivo en cuenta, de la cuenta de resultados me cruje. Las entidades financieras han salvado sus cuentas en los últimos años. Vale, entonces, eso es. Entonces, por eso, en cambio, bajo IAS 30, esto sería. No es que sea. Es una crítica, sí, hacia el precio de salida en el tema de posiciones de pasivos. Si hablamos de IAS 39, la norma actual no es precio de salida, es settlement. Por lo tanto, este problema, y es por lo que muchas entidades se están acogiendo, es a no calcular ese valor razonable de los pasivos para evitar, digamos, oye, yo en caso de settlement, de que yo tuviese que hacer una liquidación, a mí no me vale con decirles, oye, es que ahora estoy mejor o peor que cuando te vendí. O sea, tú contractualmente me debes tanto, liquídame y el valor razonable es lo que yo te tengo que liquidar. ¿Vale? Entonces es un poco el tema. Pero no es que sea
difícil, es un reto calcularlo, ¿vale? Y hay que gestionar bien ese tema. María, no, simplemente como puntualización, un par de cosillas. Creo que lo que te dice la NIF 13 para pasivos es que en principio es un precio al que tú transferirías un pasivo a otro que lo mantuviera. Pero a otro que fuese igual que tú. Que fuese igual que tú. Por lo tanto, es tu propio riesgo. Porque si no, la contraparte no lo admitiría. La contraparte no admitiría que tú se lo des a otro que tiene peor riesgo. No, pero por eso es la razón por la que tú tienes que incorporar el riesgo de crédito propio tuyo. No, lo que quería decir, un poco comentando a Araceli, es que lo que te dice la NIF 13 es que si el pasivo... Primero tienes que buscar un precio de mercado, pero claro, pocos mercados hay para pasivos. Generalmente lo que se compra y vende en el mercado son activos, no pasivos. Hay pocos mercados de deudas. Entonces, como normalmente no cotiza los pasivos, te tienes que ir a cotización de la persona que lo tiene o la empresa que lo tiene como activo. Hombre, yo por decir, el derivado siempre, los derivados sí que tienen un precio. O sea, un derivado es un mercado. Un derivado no, me refiero a bonos. Me refiero a bonos, perdona. Ah, por eso, en el caso del derivado sí que existe un mercado igual que el de los activos. Sí. Lo que te dice la NIF 13 es que si tú, por ejemplo, tienes un bono emitido, pasivo, y tienes que valorarlo, y no tu bono como pasivo no cotiza, sino cotiza como activo. Entonces tienes que ir a ver el precio del bono cotizado para que lo tiene como activo. Bueno, hablando de tema de... O sea, para mí, como opinión personal, para mí es una opinión personal, Sí. Totalmente personal. Para mí el incorporar el propio riesgo de crédito a los pasivos, para mí no es contraintuitivo. Porque yo, opinión personal digo, Sí. Para mí no es contraintuitivo porque para mí es igual que los activos, pero al revés. O sea, Sí, financieramente está claro. Es igual que los activos, en el sentido de que si una empresa, imagínate una empresa que lo único que tiene es, o sea, un poco lo que hay detrás aquí es que el accionista lo máximo que puede perder es lo que ha invertido, es lo que hay detrás de valorar los pasivos a valor razonable. O sea, si una empresa solo tiene un préstamo por 100, ¿vale? Solo tiene un préstamo por 100 y un pasivo por 100. Un activo por 100 y un pasivo por 100. O sea, digamos, en cuanto ese pasivo, valga menos de 100, tú al acreedor le vas a pagar menos de 100, por narices. O sea, y si te contabilizas una pérdida de activo sin contabilizarte el beneficio del pasivo, no es real. Porque efectivamente no vas a pagar eso. O sea, si pierdes si del activo recuperas 80, al pasivo no vas a pagar 100. Digo, como caso muy simplificado y caso muy teórico. O sea que la realidad no es tan sencilla, pero bueno, como un pequeño puntillo en el sentido de que también hay gente que ve esto como... Hombre, por supuesto, y de hecho es la opción que ha salido y los pasivos hay dos, bajo IFRS 9 va a haber, desde luego los derivados van a ir a valor razonable de pasivo, incluso lo que no son derivados sí que van a ir a valor razonable, pero hay una puntualización bajo la FER en IFRS 9, bajo la opción de valor razonable, para esos derivados no se va a permitir que vayan a la cuenta de resultados. A mí lo que no me gusta no es que no vayan a valor razonable, a mí lo que me cruje es el que vayan a la cuenta de resultados, ¿vale? Sí, o sea, un último puntillo, perdona, simplemente como comentario, María del CVA, en corporates, por lo que yo sé, no sé si tú tienes otra información o lo que sea, por lo que yo sé, no hay al igual que, como tú dices, BVA y el resto de bancos, están un poco viendo cómo lo meten, no están metiendo ya, etcétera, que yo sepa, corporate no está metiendo ninguno. Y también hay corporates con grandes carteras de derivados. Pero ni lo está metiendo, ni se está planteando, lo digo como anécdota. Ni se está planteando. El mundo, las entidades financieras, no, como dice IFRS 13, sí se está metiendo, y desde luego se está trabajando en implantar IFRS 13 en su totalidad en el año que viene. Es otro... También es un tema financiero que es distinto, ¿no?, al corporate. Sí, sobre este mismo tema, que es lo que iba a decir, que te has adelantado, que efectivamente el IFRS 9 ya contempla que el riesgo propio de pasivos vaya contra patrimonio neto o el Other Comprehensive Income en lugar de resultados. Entonces, la pregunta que quería hacer, como esta norma es de carácter obligatorio en el 2015, pero con carácter voluntario antes, es otra dificultad que hay para que una cosa que ya ha establecido el IASB, una empresa, un banco español, no podría hacer esa aplicación voluntaria anterior
si no lo permite el Banco de España, ¿no? No, Pero sí. un punto importante, solo por matizar, lo de que vaya el cambio de valor contra OCI, Sí. de pasivos, es solo para pasivos bajo la Sí, regla de adopción, sí, no para sí. derivados. No. Los derivados es la regla general de contabilización de derivados de trading, toda la cuenta de pérdidas y ganancia, que es lógico, por el riesgo que tiene, lo entiendo. Con respecto a eso que dices de la early adoption, bueno, pero no se podría realmente, no podríamos aplicar, aunque el IASB ya ha aprobado su norma, hasta que la Unión Europea no lo adopte, no es regla de obligado cumplimiento para las cotizadas. Y IFRS 9 todavía no está en la agenda de aprobación por parte de la Comisión Europea. Aunque fíjate, este tema que es muy interesante, lo que has mencionado de los pasivos a OCI, el IASB, o sea, ellos van por libre, ellos trabajan como piensan que debe ser lo mejor para la imagen fiel de los estados financieros. Y lo que se acaban de decidir el IASB, que aunque todo el IFRS 9 es para el 2015, el tema de que la opción razonable de los pasivos vaya a OCI, sí que se va a permitir para eso solo early adoption, ¿vale? O sea, pero claro, como es algo en lo que no está aprobado por la Unión Europea, ni siquiera nos lo planteamos ahora. Muy bien, por favor. María, para el cálculo de la CVA, ¿es posible que diferentes entidades calculen una CVA diferente para una misma contrapartida? ¿O esos LDs y esos...? A ver, si hay un mercado activo y existen CDS, deberíamos todos llegar a un valor semejante. Te voy a decir porque si existe lo que de la IFRS se deja muy claro, y es una diferencia con IAS 39, es que prevalecen de forma clara y rotunda las variables observables de mercado. Si existen CDS, la respuesta es que no debería haber grandes diferencias. Puede haber alguna diferencia por la metodología que tú utilices para calcular la exposición, pero no por la parte de lo que sería el propio riesgo del spread. Si estoy hablando de contrapartes que no tienen CDS líquidos, ahí ya la respuesta no puede ser la misma, porque ya intervienen la teoría es que sí que tienes que ir a una visión de mercado, ¿qué haría el mercado? Tiene más los supuestos, entonces ahí ya sí que debería haber un mayor rango en los valores. Pero obviamente todo dentro de un orden. Para eso están los auditores, ¿no? Para ver que homogeneizamos todos. Muy bien, muchas gracias por... Perdón. La pregunta es para María. Simplemente... Perdón. Sí. Yo creo que traía un tema rollo, había dicho. Es muy interesante. Sí. Queríamos un poco terminar de entender qué diferencia hay entre el CVA a efectos de capital y el CVA a efectos contables. Simplemente eso. Mira, el CVA a efectos de capital se puede calcular de dos maneras. Si tienes un método estándar, que lo dicta la propia Basilea III, y luego existen modelos avanzados para aquellas entidades en las que su supervisor se lo haya aprobado, ¿vale? Eso, primer punto. En cualquier caso, son unas fórmulas que lo dicta la propia Basilea. La diferencia entre un modelo estándar y un modelo avanzado es que en el modelo estándar coges unos parámetros que te lo marca directamente la propia Basilea III, mientras que en un modelo avanzado es la propia entidad la que, de acuerdo a su experiencia histórica, calcula esos parámetros de riesgo. Vale. Una de las grandes diferencias que hay de cara a calcular el CVA contable y el regulatorio es el valor. En el caso, como he dicho al principio, el valor de la exposición contable debe ser una exposición, generalmente va a ser mucho menor que lo que sería la exposición de un CVA regulatorio. ¿Por qué? Pues porque de cara a calcular un CVA regulatorio estoy buscando ponerme en el peor de los casos o en uno de los peores con un determinado grado de confianza. Por lo tanto, va a ser un valor de exposición mayor de cara que lo que sería un CVA contable. En cuanto a los parámetros de riesgo, lo que serían las PDs, LGDs y demás, contablemente hay que ir a un modelo, como hemos repetido varias veces, hay que intentar siempre que se pueda y que existan irte a variables CDS, mientras que en un modelo regulatorio, como el regulador no está buscando una volatilidad en el capital, sino se busca una estabilidad, porque dentro de sus objetivos está la estabilidad del mercado del sistema financiero, bueno, pues son modelos que no están tan dirigidos por la disciplina del mercado, ¿vale? No son tan volátiles.
Y luego, que de cara a calcular, para ver que son cosas distintas, en lo que es la propia fórmula que establece Basilea del CVA regulatorio, lo que hacen es descuentan directamente lo que tú hayas contabilizado como CVA contable y hay que meter y se calcula el CVA regulatorio. Siempre el CVA regulatorio va a ser de un mayor importe de lo que se va a ser el CVA contable. Es un poco, digo en líneas así muy generales. Y perdona por matizar, que habías dicho que los efectos positivos no computan en el... El DVA, si los resultados positivos que tengas por haber incorporado en los derivados de pasivo el riesgo de crédito, ese abono en la cuenta de pérdidas y ganancias, se resta directamente de la base de capital, porque se considera que no es un resultado robusto que realmente mejore la solvencia de las entidades. Entonces eso se elimina directamente. El efecto positivo de los pasivos, ¿no? El efecto positivo de los pasivos se elimina porque no se considera que tiene robustez de cara, aunque sí puede ser imagen fiel, obviamente es imagen fiel, pero no desde el punto de vista de solvencia, aporta solvencia a las entidades. Muy bien. Bueno, muchas gracias, María, por este segundo turno, segunda ponencia casi que hemos desarrollado en el turno de intervenciones. Bueno, ha sido muy interesante. Yo solamente un comentario. Valorar los pasivos a valor razonable pues permite a partir de ese momento reflejar el coste de financiación que tiene esa compañía en el mercado, que de otra forma pues quedaría el coste histórico, ¿no? Entonces, claro, ahí te viene la duda de que si lo llevas a OCI, lo que estás haciendo de alguna forma es siendo prudente. Estás metiendo más un criterio de mantenimiento de la entidad que un criterio de revelación de información, porque el evento que te permite tener tus pasivos antiguos a un coste más barato ha sucedido en este momento que ha perjudicado tu rating. Entonces, ahí hay una discusión interesante conceptual. Sí, y después el tema que comentaba Felipe de los preparadores, que si los preparadores están sesgados, bueno, hemos de entender también que los preparadores de alguna forma tratan de vender su producto. Por ejemplo, una compañía inmobiliaria que valore, que tenga muchas inversiones inmobiliarias con la intención de alquiler, pues lo lógico es que quieran tenerlo a valor razonable, porque así revelan al usuario pues realmente cuál es el que tienen, aunque eso le introduzca volatilidad. Es un poco de ironía sobre el tema. Bueno, pues nada, muchas gracias y volvemos en 2 minutos.